Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Ante todo, quiero agradecer a las autoridades del Congreso por esta invitación que me honra profundamente. Y no puedo comenzar antes de destacar lo que siempre fue una presencia incondicional entre nosotros y que hoy no nos acompaña, que es el fallecimiento de la doctora Patricia Murtagh. Para ella, mi reconocimiento, mi respeto y mi admiración. Bueno, me toca hablar sobre partículas buenas y partículas malas y bueno, el doctor Kaufmann hizo una clara introducción recién sobre lo que era la parte histórica. No es nuevo el uso de la terapia inhalatoria y a lo largo del tiempo hubo distintos sistemas, distintas formas de vehiculizar sustancias al aparato respiratorio, como bien describía el doctor Kaufmann en la medicina ayurveda. Y más adelante, en Egipto, la inhalación de vapores del beleño, del cual se extrajo posteriormente la iosiamina o escopolamina. Contemporáneamente en China se hacía algo similar con una variedad de cebolla que se llama albarranilla. Esto se destilaba en piedras calientes y se inhalaban los vapores y aliviaban el sufrimiento respiratorio. Hacia el 1200 a.C. en Sudamérica, la inhalación de hierbas en pipas, y el primer dispositivo inhalador se atribuye a Hipócrates en el 400 a.C. Ya en nuestra era, Maimónides escribe en su tratado para el asma la inhalación del humo de hierbas para aliviar la obstrucción de la vía aérea. Posteriormente, nosotros mismos hemos promovido los cigarrillos para el tratamiento del asma. Hemos hecho muchas cosas incongruentes a lo largo de la historia que estamos tratando de reparar ahora. Hacia 1778 se utiliza por primera vez el término inhalador y John Mutch produce un dispositivo que lleva su nombre. Hacia el siglo XIX los primeros inhaladores cerámicos, los primeros nebulizadores y finalmente los dispositivos con los que actualmente contamos para la terapia inhalatoria. Habitualmente la terapia inhalatoria se ha utilizado para enfermedades característicamente como el asma, la bronquitis crónica, pero hay indicaciones más recientes como la fibrosis quística, la neumonía por Pneumocystis carini, y hay una nómina creciente de fármacos para administrar en aerosol, algunos de ellos como vacunas, interferón, agentes quimioterápicos, y se abre un nuevo horizonte para nuevas indicaciones como diabetes, tuberculosis, hipertensión pulmonar, terapia génica. De hecho, en diabetes puntualmente ya fue aprobado por la FDA y ya se comercializa en Europa y en Estados Unidos la primera insulina humana de acción prolongada bajo el nombre de Afrezza. Así que bueno, ya esto representa un avance muy importante para tanta gente que sufre de diabetes. Las principales ventajas de la vía inhalatoria son que el fármaco se administra directamente en el sitio de acción y esto permite usar dosis considerablemente más bajas que si usamos la vía endovenosa o la vía oral. El inicio de acción es más rápido y hay un aprovechamiento mucho más importante de lo que es el índice terapéutico, con menores posibilidades de efectos secundarios y superando barreras que en otras vías serían realmente imposibles de lograr. También tiene sus limitaciones. La dosis generada no es la misma que la que se inhala. Si consideramos la aerosolterapia en lactantes, hay predominio de la respiración nasal, con lo cual hay una filtración de partículas en la vía aérea superior. En niños pequeños ventilan con volúmenes muy pequeños y con bajo flujo. Esto hace que la llegada de partículas a la vía aérea baja sea muy limitada y que haya una deposición orofaringea mucho más importante. Hay dificultades o imposibilidad para retener la medicación que se inhala. Acá los pediatras habitualmente uno escucha que a la gente se le indica que haga la pulsación, la actuación del medicamento y hay que contar hasta 10 y contar hasta 10 no es lo mismo que retener 10 segundos la medicación en el aparato respiratorio. La presencia de secreciones que condicionan el flujo turbulento y el llanto frecuente es otro de los factores que limitan el uso de la aerosolterapia. Es de crítica importancia
la comprensión de los principios físicos que rigen la aerosolterapia. Los sistemas de administración son muy poco eficientes, de la dosis que se administra, finalmente llegará al aparato respiratorio no más del 20%. Hay una gran variabilidad entre la dosis que se administra y la que se inhala, esto puede variar hasta 30 veces, y el enfoque está puesto en la dosis que llega al pulmón más que en la dosis prescripta. Si consideramos el uso de los agonistas beta-2 arenérgicos, esto nos favorece porque tienen un alto índice terapéutico, hay una muy buena respuesta a pesar de que puede haber variaciones en la técnica inhalatoria o variaciones en el sistema que se emplee. Pero si consideramos las mismas variaciones para los corticoides inhalados, estas diferencias son críticas. La eficacia depende de que haya una buena eficiencia en el suministro de la medicación y que haya una adecuada técnica inhalatoria. La dosis que llega al pulmón tiene que ser la dosis que prescribimos, porque de lo contrario va a haber mayores posibilidades de efectos secundarios. Y el advenimiento de medicamentos más modernos y potentes también son más costosos y deberían estar acompañados de dispositivos más eficaces y eficientes para minimizar los costos y los efectos adversos. Vamos a definir lo que ya sabemos, que el aerosol es una suspensión de partículas sólidas o líquidas en una fase gaseosa. Las partículas tendrán un tamaño que no excederán los 100 microgramos. Una vez generado, cambian rápidamente y el comportamiento aerodinámico de estas partículas va a depender del peso, el tamaño, la densidad de las partículas, de la velocidad con la que ingresa, que esto va a depender a su vez del sistema generador de las partículas, de la carga electrostática y de su higroscopicidad o su crecimiento higroscópico. Cuando consideramos partículas uniformes y esféricas, las medimos por su diámetro geométrico. Y cuando consideramos partículas de diferente forma y tamaño, como son las que están presentes en los aerosoles terapéuticos, hablamos del diámetro aerodinámico. Esto sería el diámetro de una esfera ficticia de densidad unitaria que en caída libre tiene la misma velocidad de sedimentación que la partícula que examinamos y estaría dado por el diámetro geométrico multiplicado por la raíz cuadrada de su densidad. Cuando hablamos de aerosoles monodispersos, todas las partículas tienen la misma forma, tamaño y densidad. Se pueden medir por un único diámetro aerodinámico y no tienen utilidad desde el punto de vista terapéutico. Sí es el caso de los aerosoles heterodispersos, que tienen una amplia dispersión del rango de diámetro aerodinámico y se lo describen en función de dos variables que son de gran importancia para su comprensión, que son el diámetro aerodinámico mediano de masa y la desviación geométrica estándar. El diámetro aerodinámico mediano de masa representa el tamaño de la partícula en la cual la masa del sistema se divide en dos partes iguales. De un determinado diámetro aerodinámico, la mitad de las partículas va a tener un tamaño menor y la mitad de las partículas va a tener un tamaño mayor. Y se estima que el diámetro ideal sería igual o inferior a 5 micras. La desviación geométrica estándar, por su parte, es una curva de dispersión alrededor del valor del diámetro aerodinámico mediano de masa. Es decir, de ese valor vamos a ver qué cantidad de partículas van a tener un tamaño mayor y qué cantidad de partículas un tamaño menor. Y se define por la relación entre el diámetro de partícula en el percentil 84,2, esto significa la partícula mayor que el 84,2% de todas las partículas, y la mediana del diámetro. Cuando tenemos un diámetro, una desviación geométrica estándar igual a 1, significa que todas las partículas son iguales. Y en general los aerosoles que tienen una desviación geométrica estándar menor de 1,22 o igual se consideran como monodispersos. Para comprender mejor esto, tenemos que tener presente que la masa de una gota esférica está dada por el cubo del radio. Si comparamos dos gotas de una micra y de 2 micras, la de 2 micras tiene el doble del diámetro, pero contiene 100 veces la masa de una gota de 1 micra. Si consideramos una partícula de 10 micras de diámetro, como va a contener 1000 veces la masa de una partícula de 1 micra. Es decir, que para aerosoles heterodispersos hay muchas más gotitas menores que el diámetro aerodinámico mediano de masa que las que hay con un valor mayor.
y puede que solamente un 10% de las gotitas superen el diámetro aerodinámico mediano de masa. Esto sería la curva de dispersión en la que tenemos el modo, la mediana y la media del recuento de partículas y el punto en el que definimos la mediana de la masa. En este punto, la masa del sistema se divide en dos partes iguales. Entonces, hay una gran proporción de partículas menores que el diámetro aerodinámico mediano de masa y una pequeña proporción que tienen un diámetro mayor. En este punto tenemos las partículas menores, que representan las partículas ideales y que constituyen la masa respirable, y estas son nuestras partículas buenas. Por otra parte, tenemos este pequeño porcentaje de partículas que representan las partículas no ideales porque tienen un diámetro aerodinámico mediano de masa mayor y representan las partículas malas. Pero lo que tenemos que tener presente es que tanto las partículas buenas como las partículas malas contienen exactamente la misma masa del sistema. O sea, 90% de las partículas tienen el 50% de la masa y un 10% de partículas también tienen el otro 50%. Y esto es muy importante al momento de definir el ingreso de partículas al aparato respiratorio. En un estudio de Stein y colaboradores intentaron demostrar cuál era el número de gotas y drogas emitidos por un aerosol y evaluaron soluciones y suspensiones en inhalador de dosis medida, desarrollaron ecuaciones para la estimación y se calculó tanto para aerosoles heterodispersos como monodispersos, cotejando 6 desviaciones geométricas estándar diferentes con un mismo diámetro aerodinámico mediano de masa. Encontraron que para soluciones con inhalador de dosis medida, con HFA, que es el propelente de hidrofluoroalcano, el rango de dispersión fue entre 220 millones y 1.1 billones de partículas, que cada gotita atomizada contenía droga activa y que el número de gotitas atomizadas era exactamente igual al número de partículas con fármaco. En la suspensión, el número de gotitas fue menor y no todas las partículas contenían medicación micronizada. Entonces, las 6 formulaciones tenían un diámetro aerodinámico mediano de masa de 2,5, cada actuación tenía 100 microgramos y cuando la desviación geométrica estándar fue 1, el número de partículas fue de 14 millones. Cuando fue de 1,2 fue de 16 millones, la variación fue muy baja, pero a medida que vamos aumentando 2 décimas la desviación geométrica estándar, el número de partículas prácticamente se va duplicando por cada diferencia hasta llegar a una desviación geométrica estándar de 2, en la que el número de partículas fue de 121 millones. La conclusión fue que el número de partículas es altamente dependiente de la desviación geométrica estándar, puede variar hasta 3 veces entre productos comerciales y que el cálculo en base al diámetro aerodinámico mediano de masa para un aerosol monodisperso se asoció con un número de partículas significativamente menor. Las propiedades físicas del aerosol, entre ellos vamos a considerar el propelente, entre lo que es el hidrofluoroalcano y el clorofluorocarbono. Un estudio de Lich y colaboradores evaluaron la inhalación con 2 tipos de propelentes diferentes en voluntarios adultos sanos que recibieron 2 PAFs de 50 microgramos y posteriormente se realizaron imágenes por cámara gamma. Y el que tuvo propelente con hidrofluoroalcano tuvo una mayor deposición pulmonar y con clorofluorocarbono tuvo la mayor deposición orofaríngea. Estas son las imágenes por cámara gamma y cuando se considera beclometasona con HFA hay una alta concentración a nivel pulmonar y bajo a nivel digestivo. Lo opuesto ocurre cuando se usó clorofluorocarbono. Entonces el clorofluorocarbono tuvo la mayor deposición orofaríngea en contraposición con el hidrofluoroalcano y los valores de deposición también se relacionaron con el tamaño de las partículas. Este es el aspecto que tiene el interior de un aerosol cuando consideramos con surfactante y sin surfactante al cabo de 5 segundos y de 30 segundos. De acá la importancia de, primero, contar con aerosoles que tengan el surfactante, que tengan las condiciones adecuadas, y segundo, la importancia de agitar correctamente los caníster antes de la inhalación de la medicación, y el aspecto que adopta una suspensión con surfactante en reposo al momento de agitarlo y al 1, 3 y 60 minutos. El otro punto importante es la deposición de las partículas en el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, por naturaleza, siempre se va a defender del ingreso de partículas, como bien decía el doctor Cosma.
ya sea por filtración en la vía aérea superior, por la eliminación a través del clínico mucociliar y por la tos. Lo que llegará a la vía aérea baja va a depender del tamaño de las partículas, de la velocidad del aerosol, el flujo inspiratorio y el tiempo de retención. Los principales mecanismos de deposición son la impactación inercial, la sedimentación gravitacional y la difusión. Y hay otros mecanismos que tienen menor trascendencia, que son la atracción electrostática y la intercepción. Cuando hablamos de impactación inercial, acá prácticamente se nos juega casi la totalidad del ingreso de la medicación o del no ingreso de la medicación. El 95% de las partículas pasarán o quedarán. Depende de la velocidad de las partículas, como dijimos también dependerá del sistema que las genera. En el caso de los inhaladores de dosis medida, la velocidad inicial oscila entre 20 y 100 metros por segundo y las partículas tienden a seguir su trayectoria inicial, es un principio físico elemental. Acá vemos la forma en la que se comporta un aerosol con los negativos de las fotografías tomadas al preciso instante de la actuación, a las 2 centésimas de segundo, a las 4 centésimas, y vemos que hacia las 6 centésimas de segundo ya empieza a disiparse y finalmente a las 10 centésimas prácticamente ya no hay partículas visibles en la cercanía del cánister. Una partícula que viaja en un gas tiene su propio impulso y a mayor masa o velocidad tiene mayor impulso. Los nebulizadores y los dispositivos con Respimat, que bueno, no tienen prácticamente utilidad en pediatría, tienen baja velocidad inicial, pero es muy alta para los inhaladores de dosis medida, que son los que más difusión y uso tienen. Esto es una imagen que muestra la alta velocidad de partículas en los primeros 4 centímetros, pero que de los 4 centímetros hacia los 10 centímetros se reduce notablemente. La impactación inercial afecta fundamentalmente a las partículas que tienen más de 5 micras de diámetro, dependen de una alta velocidad en el flujo aéreo y son más frecuentes en los sectores en los que hay cambios frecuentes de dirección. El primer concepto importante es que el primer cambio de dirección es a 90 grados, a una distancia de 5 centímetros y con una velocidad de 180 km por hora aproximadamente, que serían los 50 metros por segundo. Entonces, acá se juega que quede toda la medicación en el primer cambio de dirección, y lo que supere esto recién va a llegar a la vía aérea central, impactando en la bifurcación, primero a nivel de la carina y segundo en los primeros 2 a 3 niveles de bifurcación de la vía aérea. Lo que pasó de este punto va a sedimentar por efecto de la gravedad. Son partículas entre 1 y 5 micras y que, como tienen una velocidad lenta, depende, para que se depositen adecuadamente, del tiempo de retención. Acá insistimos en este concepto de la retención de 10 segundos o tratar de retener lo mejor que se pueda, considerando también que la tasa de deposición disminuye con el tiempo, o sea, van a sedimentar más partículas en el primero o el segundo que hacia el 10º segundo. Lo que atraviesa este mecanismo se va a depositar por difusión, que son partículas de entre 0,1 y 0,5 micras, y que, como tienen una alta tasa de velocidad, tienen mayor desplazamiento, y si no hay una retención adecuada son partículas que van a ser exhaladas apenas el paciente pueda liberar el aire de sus pulmones. Este mecanismo es predominante en la región acinar. El otro mecanismo, que es la atracción electrostática, tiene una importancia antes del ingreso de la medicación al aparato respiratorio, y es la forma en la que las partículas serán atraídas a las paredes del inhalador. De ahí la importancia de usar dispositivos antiestática o de aluminio, o bien limpiar con detergente los espaciadores acrílicos. Posterior a la inhalación estará relacionado con una mayor atracción de partículas hacia un campo magnético generado por lesiones focales dentro de la vía aérea. Acá resumimos la ubicación de cada uno de los principales sistemas de deposición. Todo esto va a dar lugar a lo que sería el índice terapéutico, que luego de la actuación del aerosol vamos a tener, nuestra atención va a estar fijada en la fracción inspirada, la fracción respirada, que va a ser del 10 al 30%. Esto va a dar lugar a que
haya deposición de partículas en el aparato respiratorio y que haya llegada de droga activa desde el pulmón a la circulación sistémica. Pero hay un 70 a 90% de la masa que va a ser deglutida y que va a generar a partir de la absorción sistémica, de la absorción del tracto digestivo, circulación sistémica, y la sumatoria de la droga activa del hígado y la que llega desde el pulmón es la que va a dar lugar a los efectos colaterales. A diferentes sistemas corresponden diferentes masas. En los aerosoles generados por nebulizadores se experimentan variaciones muy significativas, tanto en la cantidad como en el tamaño de las partículas y en la concentración del fármaco. También dependen de la temperatura y del flujo. Para soluciones deberían ser de 6 litros por minuto y de 8 litros por minuto para suspensiones, y cuando tenemos menor temperatura el diámetro aerodinámico mediano de masa es mayor. Y es un sistema que tiene alta pérdida al medio ambiente. Los inhaladores de polvo seco son dispositivos activados por la respiración y tienen una alta deposición orofaringea. Y los inhaladores de dosis medida dependen fundamentalmente de la técnica inhalatoria, de la forma en la que se inhala y del uso de un dispositivo adecuado para que la medicación llegue a la vía aérea. El Respimat no tiene prácticamente utilidad en pediatría, pero es un sistema que administra una solución con muy baja velocidad que puede ser inhalada fácilmente sin espaciadores. Desde el punto de vista del índice terapéutico, también hay que considerar el balance entre el efecto terapéutico y los efectos colaterales. Dar dosis más altas no se correlaciona con aumento de la respuesta terapéutica, pero sí con un aumento significativo de los efectos colaterales. Del mismo modo, si se comparan dosis orales por vía inhalatoria de beclometasona con HFA, una dosis de 0,5 miligramos dosis oral de 0,5 y 2 miligramos de beclometasona generaron niveles séricos iguales a los que producen 200 microgramos y 800 microgramos de beclometasona. O sea que el aumento de dosis no siempre se corresponde con un aumento de la respuesta terapéutica. Esto es lo que tenemos que eliminar. Es muy común cuando uno le invita a la gente a que nos muestre sus dispositivos, que digan, no, el doctor me dijo que ya estoy grande, que no hace falta que use más la aerocámara. Es un error grosero, esto es lo que no hay que hacer, esto es un verdadero tributo a las partículas malas. Con un aerosol inhalado con un espaciador adecuado, la eficiencia es escasa, la técnica es dificultosa y la continuidad es realmente artesanal. Utilizar la medicación directamente en la boca es una mera degustación de corticoides inhalados. Carece de utilidad terapéutica y es garantía de efectos secundarios. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el conocimiento de los principios físicos en aerosolterapia es igual a eficacia terapéutica. Para concluir, es imprescindible conocer los principios físicos que rigen la aerosolterapia. Esto nos va a permitir entender el comportamiento aerodinámico de las partículas y arbitrar los medios para procurar el destino adecuado. Preguntamos a las partículas a dónde van: al sitio del receptor del beta-2-adrenérgico o al receptor del glucocorticoide, que es el sitio del proceso de la enfermedad, y a evitar que se deposite medicación donde no se necesita. Del modo en el que comprendamos estos principios va a fijar el punto en este espectro en el que nos vamos a fijar. Lo ideal es situarnos lo más posible hacia la izquierda. Es imposible que no queden partículas en el tracto orofaríngeo, pero tenemos que arbitrar los medios para que sea lo más eficaz posible y con la menor posibilidad de efectos secundarios. Muchas gracias.